Bendito sea Jesús. Romanos capítulo 8, verso 26. Fíjense que el apóstol Pablo enseña diciendo: y asimismo también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense las enseñanzas que Pablo trae en un solo versículo. Primero, que dice que nosotros somos débiles para orar. ¿Es cierto eso o es una mentira de Pablo? Es una verdad más grande que la luna aquella que está brillando allá arriba. Somos débiles para orar. Después dice algo peor todavía. Dice que no sabemos pedir como conviene. Es como si dijera que nosotros no servimos para nada. Alabe lo que él vive. Eso fue lo mismo que Jesucristo dijo. Cristo dijo: vosotros sois siervos inútiles. Alabe lo que él le ama. Pero entonces dice: pero el Espíritu Santo, Él intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que para que podamos servir para algo tenemos que permitirle al Espíritu que sea Él el que actúe a través de nosotros. Él. Y aquí en el caso de la oración nos habla de una oración específica que el Espíritu promete hacer a través de nosotros. Oración con gemidos. Eso no es muy común hoy en día. Alabe lo que le ama. Pero eso era atípico del ministerio del apóstol Pablo, que él lo vivía, pero lo enseñaba. Y la iglesia, por supuesto, era poderosa debido a ese tipo de oración. Ahora, ¿por qué es que nosotros no sabemos orar como conviene? ¿Y por qué es que nosotros somos débiles para orar? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Levante una manita y agárrelo, que usted la tiene ahí la razón. Mira, así, dele un pellizquito. Alabe lo que él vive. Esta carne que tenemos no quiere orar, no le gusta orar, no sirve para orar, solamente siente contra el Espíritu. Y el sentir de la carne es muerte y enemistad contra Dios. ¿Cómo vamos a poder saber orar si vivimos en esta carne? Aquí vivimos, aquí andamos, aquí respiramos, aquí lo hacemos todo. Por lo tanto, para poder orar efectivamente tenemos que depender del Espíritu Santo. Si depende de su intelecto y su sabiduría humana y sus convicciones, va a fracasar. Tiene que depender del Espíritu para que su oración pueda ser poderosa y clave de victoria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hay veces que hay hermanos que han venido y me han dicho: hermano, el problema mío es que yo no siento orar. Yo dije: no lo va a sentir nunca. Yo tampoco siento orar nunca, pero oro sin sentirlo. Alá, es lo que él vive. Y empiezo sin sentirlo hasta que me meto en el Espíritu, hasta que tomo la carne, como dice Pablo, sujeto la carne y clamo hasta que siento la presencia de Dios, y entonces la oración viene en el Espíritu. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Samaya Soba! Si va a esperar a sentirlo, no va a orar nunca, va a fracasar. Hermanos, sin oración no hay evangelio. Sonríase, que el Señor le ama. Evangélicos que no oran son religiosos evangélicos. Tienen una religión evangélica. Están convencidos de que Jesús es la verdad, pero no se han convertido todavía. Alá, lo que el Señor le ama. El convertido ora con todo su corazón, sabiendo que Jesús dijo: orad para que no caigáis en tentación. Y dijo algo más lindo todavía en referencia al rapto. Oiga con cuidado y póngase el cinturón de seguridad. Alá, lo que le ama. Dijo, Lucas capítulo 21, verso 36: cuando veáis todas estas cosas, hablaba de las señales de la venida, todas cumplidas. Cuando veáis todas estas cosas, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Quiere decir que el que quiera volar en el rapto tiene que tener una vida de oración, programada y cuidadosamente impulsada hacia arriba. En silencio, parece que pasó un temporal. ¿Qué le pasa? Alabe lo que le ama. Pero ¿cómo podemos ser cristianos si no nos gusta orar? Si orar es hablar con el Señor. Y usted dice que ama a Dios y no le gusta hablar con Él, entonces es una hipocresía. Sonríase que el Señor está aquí. El que ama a Dios le gusta hablar con Él. Aún cuando era un impío me gustaba hablar con mis amigos porque los amaba. Y horas hablaba con ellos. Ahora me gusta hablar horas con el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para eso tengo que ser ayudado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, no hay forma de que podamos orar. Ahora, aquí nos presenta la primera forma de oración en el Espíritu, la primera. Oración con gemidos. Donde usted abre la boca y comienza a gemir.
Los judíos eran expertos en eso, aún sin tener el Espíritu Santo. El día entero gemían y lloraban delante de Dios y cambiaban todos los planes. Y todas las derrotas las transformaban en victoria. Si ellos sin el Espíritu lo podían hacer, nosotros, la iglesia de Jesucristo, nosotros, la novia de Jesús, ¿cuánto más lo podemos hacer que tenemos a Jesús dentro de nosotros? Alabado sea Dios, alabe lo que le ama. ¿Para qué importancia tiene eso de gemir? Bueno, cada gemido es como un lamento que usted lanza por su boca. Un quejido lastimero, un lamento que sale de lo profundo de su corazón, que es símbolo del dolor que hay en su corazón por algún problema. Vamos a poner el problema más importante que tenemos: las almas perdidas. ¿Qué se cree usted que yo voy a decir? Ah, no, lo que el Señor le ama. Ese es el único problema que tenemos, hermano. Los demás son problemitas que se los entregamos a Jesucristo y Él se encarga de ello. Y usted sigue adelante buscando las almas, sigue adelante batallando contra el diablo, quitando las propiedades del diablo. Ese es el único problema. No hay ninguna otra cosa. Lo demás se lo entrega a Jesús. Déjeselos a Él. Él sabe cómo tratar con eso. Ese es nuestro único problema. Y usted empieza a gemir por las almas, y a gemir, y abre esa boca y gime, y gime. ¿Y por qué eso tiene importancia? ¿Por qué eso es tan poderoso? Más poderoso que la oración común. Los que estamos aquí, que nos hemos convertido de corazón al Señor y sentimos ríos de agua viva que confirman que somos convertidos de verdad. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanta la manita alta y yo soy hijo tuyo, papá. Yo soy uno de tus nenes. Mi alma te alaba, Jesús. Como hijos de Dios, imagínense cómo Dios nos ama. Si Dios ama al pecador, ¿cómo amará a sus hijos? No me diga que ama a los pecadores que a nosotros. No, imposible. Ama al pecador, pero los ama más a nosotros, que somos su iglesia. Estamos injertados a Cristo por el Espíritu. Y si usted comienza a gemir, y esos gemidos salen por su boca, y en su corazón hay dolor, está lastimado su corazón por el vecino que está perdido, el amigo que va rumbo al infierno, el otro familiar que está perdido y va a la condenación, y usted gimiendo y en su corazón sintiendo ese dolor, eso llega, mire, a lo profundo del corazón de Dios, lastima esa naturaleza sensible del Señor que se lastima tan fácilmente por el dolor del prójimo, y lo mueve a hacer cualquier cosa para responderle a usted por lo que usted está gimiendo. Dice que hoy en día eso no es muy común, que usted se arrodilla a orar al lado de muchos hermanos, y es raro el que oye gimiendo. A todo el mundo lo oye con una oración común, muy feliz. Bendice a papá, bendice a mamá, bendice a Juana, bendice a Petra, salva al vecino, esto, lo otro. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero eso no es lo profundo de la oración que demanda el Dios del cielo de nosotros. Si los judíos podían gemir, ¿cómo será que deben salir los gemidos de la iglesia de Jesucristo, que son gemidos que salen empujados por el Espíritu Santo que está en nuestro interior? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levanten la mano alta. Y el que no lo tiene, dígalo, lo recibo en esta noche. Yo lo recibo en esta noche. Hable, hable, que por la boca hablamos, con la boca hablamos para salud. Hable, con lo que digamos, que lo que decimos creyendo será hecho. Diga, yo lo recibo en esta noche. Tú me lo das en esta noche. No hay diablo que lo pueda impedir. Alabado sea Dios. ¡Qué noche de victoria! Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que esa es una de las formas de oración en el Espíritu. El apóstol Pablo, que es el que nos enseña esto, eso lo vivía él. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. El apóstol está muy adolorido porque los gálatas se han vuelto un poco tornadizos y están ya casi volviendo a los rudimentos de la ley, cuando él le había enseñado claramente que por la gracia del Señor Jesucristo éramos salvos. Y cuando Pablo oye que estaba en esas condiciones, comienza a orar en esta forma que estamos hablando ahora. Gálatas capítulo 4, verso 19. Miren lo que dice: hijitos míos, que vuelvo otra vez
a estar de parto por vosotros, para que Cristo sea formado en vosotros. Mire cómo es el gemido, como con dolores de parto. Las damas que han dado a luz entienden esto mejor que nadie. Alá, lo que el Señor le ama. Porque saben que el dolor que sentían mientras gemían, según lanzaban esos quejidos, era por el dolor que sentían. También por el anhelo de que saliera a la luz una nueva criaturita. Y fíjense que ese es exactamente el sentir de Pablo, que como con dolores de parto gemía por los Gálatas para que fueran formados en nuevas criaturas, para que Cristo fuera engendrado en ellos. Que sí que eran gemidos como con dolores de parto. Cuando hay dolores de parto, está a punto la mujer de dar a luz. Y cuando hay dolores de parto en la oración, estamos a punto de dar a luz nuevas criaturas en los hermanitos que están a media. ¿Lo que le llama? Dice que el apóstol Pablo, aparte de la unción gigante que tenía, era un hombre de una inteligencia tremenda y una cultura muy vasta. Que sabía aplicar muy bien las cosas para que entendieran. Que sí que usted piensa en una mujer dando a luz y nota la fuerza que hace, con las manos y con el estómago y con todo, provocando el parto. Y con la boca gritando porque siento un dolor terrible. Lo que él vive. Espiritualmente es lo mismo para dar a luz nuevas criaturas. En este caso era dar a luz nuevas criaturas en los Gálatas que estaban a punto de irse para atrás. Que sí que es una oración en la cual usted mete las manos y mete el cuerpo y mete toda su fuerza y al mismo tiempo va para afuera esos gemidos con todo y siente en lo profundo del corazón el dolor por los hermanitos que están tibios. Sonríase, si el Señor le ama. Hay más tibios hoy en día que pelo tenemos en la cabeza de lo que estamos aquí. Y hay que calentarlo o se quedan. No se va un tibio ni en sueño para arriba cuando suena la trompeta. Al contrario, los vomitará por su boca. Van para afuera del cuerpo. Eso es serio. El que esté tibio, caliéntese en esta noche, que aquí va a caer Espíritu Santo y fuego. Alabe lo que el Señor le ama. Métase en esta noche debajo del fuego, caliéntese y no le permita al bombero satánico ese que le vuelva a apagar el fuego. ¡Alabado sea Dios! El que se descuide aquí, mire, el mejor bombero que jamás ha existido es el diablo. De los pocos elogios que he hecho al diablo, ese es uno. Bombero con una manguera, mire, más grande que los tubos esos de las torres del estadio. Y ahí está echándole fuego a los pentecostales, a los aleluyas. Hay fuego para los aleluyas, hay fuego para todos los hermanos evangélicos de otras denominaciones que también tienen el Espíritu Santo y están buscando de Dios. Ahí apagando. Y aquel lo llenó del Espíritu Señor y danzaba y hablaba en lengua y de momento el bombero le echó fuego y lo apagó. Pero si usted está firme, consagrado, vivo, no hay diablo que le apague el fuego, no hay bombero que le apague el fuego. Ese fuego, cuando lo mantenemos vivo, no hay ni de manguera satánica, ¡ay, Samaya, Sama!, que le apague ese fuego a usted. Por eso es que hay que orar para que no caigáis, dijo el Señor. En cualquier sentido puede caer uno. El que estaba ayer en fuego y ahora está tibio, se cayó. ¿Está caído? Aunque parece que todavía tiene vida, pero está caído. A los tibios los vomitará por su boca. Los prefiero fríos, dijo, muertos allá en el mundo, o calientes. ¿Cuál están calientes? Vamos a calentarnos más en esta noche. ¿Sabe lo que él vive? ¡Gloria sea Dios! Cristo dijo, fuego, he venido a traer a la tierra. Cuánto deseo que ella esté encendido. ¡Gloria sea Dios! El verdadero creyente es una antorcha encendida, hermano. Una antorcha que se mueve, repartiendo luz por este mundo de tinieblas, llevándole luz a las tinieblas de los pecadores y llevando luz a los que estaban en luz y ahora están apagaditos. Fíjense que uno de los propósitos de esa oración con gemido, uno de los propósitos es engendrar nuevas criaturas en los creyentes que aún no han nacido de nuevo. O gente que se han debilitado, se han puesto tibios como los Gálatas. Pero hay otro propósito en el gemido. Y ese lo sabían muy bien los hijos de Israel desde el Antiguo Testamento.
Mira dónde está eso. Isaías capítulo 66, verso 8. Isaías 66, en el verso 8. Alabe lo que él vive. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. El profeta dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? Engendrará la tierra en un día. Oiga bien esa pregunta. ¿Engendrará la tierra en un día? Usted y yo vamos a decir que no. Dice: ¿nacerá una nación de una vez? Usted dice que no. Sin embargo, aunque en esos dos casos usted dice que no, ahora va a tener que decir que sí. Mire lo que dice: pero en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Dice que en cuanto los hijos de Israel cayeron como con dolores de parto, miles y miles de ellos en ayuno, gimiendo delante de Dios y llorando delante de Dios un día entero como con dolores de parto, inmediatamente dieron a luz hijos espirituales. Se convirtieron los pecadores, quemaron los baales, acabaron con los lugares altos, quemaron las aceras y cuanta basura el diablo tenía, y se convirtieron a Dios. Ese es el fruto de ese tipo de oración, que es oración para engendrar, oración para dar a luz. Y aquí tienen que dar a luz varones y mujeres. Sonríese a los varones, que el Señor les ama. Se me ponga colorado ahora. Ahí le dice que las cosas espirituales no hay diferencia entre varón y mujer. En esta época postrera, mire, Dios está ungiendo un montón de mujeres para predicar el evangelio con autoridad y con unción gigante. Y si la mujer se consagra y la usa más que a los varones, consagren ustedes también, hermanito querido. Que si usted no se consagra, Dios va a usar hermanitas para avergonzarnos a nosotros. Alabe lo que le ama. Glorias a Dios. Pero esta es la época donde Dios tiene que usar todos los instrumentos. Varones, mujeres, niños, juventud. Promesas grandes para la juventud para este tiempo. Derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes. Profetizarán y tendrán visiones. Mire la juventud. Eso no hay televisión mundana que se lo pueda dar. Sonríase, que el Señor le ama. Ni hay cinematógrafo de los adultos de Hollywood que se lo pueda dar. Alaba lo que él vive. Ni deporte que lo pueda igualar, nada. Eso es de arriba, le prenden el televisor del cielo. Viene Espíritu Santo y fuego sobre usted, joven. Usted abre la boca y habla de parte de Dios. Así dice el Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Eso para la juventud de este tiempo. Eso para la juventud de estos días. Eso para la juventud que está aquí en esta noche y los que están en las casas oyendo por las emisoras radiales. Eso es para ustedes. Gloria a Dios. Échale mano, juventud, que pronto volamos al cielo. Gloria sea a Dios. Bendito sea su nombre. Hay un sector evangélico que enseña eso del bautismo era para los apóstoles. Mentiroso. El Señor reprenda al diablo. Es una doctrina criminal. La doctrina herética. Están en herejía. Eso es robarle a la humanidad la bendición más grande. La base de la iglesia cristiana y la base del cristianismo. Todo lo que hacemos hay que edificar bajo una llenura del Espíritu. Sin el Espíritu Santo somos el Israel del Antiguo Testamento que fracasaron. Quisieron resolver con su intelecto, con su carne, con sus letras y fracasaron. La mayor parte quedó tendido en el desierto. Ahora somos la novia de Jesucristo. Y el Señor no hace yugos desiguales. Son algunos hermanitos y hermanitas aquí abajo, pero el Señor no establece yugos desiguales. Él se buscó una novia como Él, espiritual, santa, limpia, pura, limpia por dentro y limpia por fuera también. Sonríase, que el Señor le ama, porque es novia de Jesús. La iglesia es novia de Jesús. No nos modernizamos, somos novia de Jesucristo. Jesucristo no se ha modernizado, su novia tampoco. Alabe lo que Él vive. Alabamos a Dios. Hoy son días postreros, llenos de engaño, de doctrinas satánicas y de cuánta mentira. Hay que agarrarse del Señor. Pero pronto volamos, alabe lo que le ama. Que sí, que aún en el Antiguo Testamento, Isaías 66:8 dice que con gemidos engendraban hijos. Es decir, que los gemidos son para dar a luz hijos espirituales, pecadores que se convierten,
o engendrar la nueva criatura en los que aún no han madurado, como los Gálatas. Como quiera, en los dos lados se va a engendrar, se va a dar a luz. Va a haber un nuevo nacimiento. ¿Ana lo que le ama? Sea bendito, Señor. Ahora, vamos a pasar al segundo punto. En la oración en el Espíritu. Hay evangélicos que se le habla a esto que voy a hablar ahora, hacen una mueca como si le hubieran dado un planazo en la cara. Habla de lo que él vive. Pero que no hagan mueca. Mueca van a hacer cuando se queden abajo. No se enoje, que el Señor le ama. Primera de Corintios, capítulo 14. La segunda forma de oración en el Espíritu es la oración en lenguas. ¡Qué silencio! ¿Qué le pasó? Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, en el Nuevo Testamento no hay ministerio más grande que el de Pablo. Hay gente que le da coraje a eso, pero no sé si quiere, pero eso es verdad. De los 27 libros del Nuevo Testamento, el que dio la más de la mitad, 14. Aparte el fruto que él dio, es que él estaba tan libre que el Espíritu, él mismo lo dice. Visité allá en Jerusalén a los 11, ninguno me añadió nada. Que le va a añadir, estaba lleno de Dios y conocía todos los misterios y todos los secretos. Y dice, trabajado más que todos ellos juntos. Ese le predicó a los judíos, se le predicó a los gentiles, se le predicó a todo el mundo. Se movió arriba y abajo. Lo que no se oía a los otros no se oyó a él. Lo golpearon con varas, lo golpearon en todas las formas. Lo metieron en la cárcel por años. Y ese apóstol ahí, fruto, fruto y fruto. Pero uno de los secretos grandes de Pablo es este que vamos a hablar ahora. La oración en lengua. Y el que no hable lengua, dígale, pero la voy a hablar en esta noche. Me las vas a dar en esta noche. Ah, dígalo ahí, dígalo con confianza. Me las vas a dar en esta noche. Me las vas a dar en esta noche. Estoy seguro que las recibo en esta noche. Háblelo, que lo que diga creyendo será hecho. Esto que son de fe, el bautizador está aquí. El bautizador está aquí, mira, aquí está con este grupo precioso, hermanitos aquí. Ahí está en las gradas, ahí está, aquí está con los mujeres, ahí está en las gradas, el bautizador está aquí. ¡Ay, Samalaya! Ahí está el bautizador, aquí está con los pastores, aquí está con las hermanitas aquí, ahí está con todo este grupo, ahí están las casas, con los que están a través de la radio. A eso nos ha dado Dios las emisoras cristianas en Puerto Rico, para que lleven estas bendiciones a las casas, a todas las casas, y por vía satélite, por Radio Revelación, nos metemos en Estados Unidos y nos metemos en República Dominicana. Gloria a Dios, derrama el poder a la República Dominicana ahora, Padre, derrámalo allá en Estados Unidos, derrámalo aquí. ¡Ay, Samaya, Samalo! ¡Aleluya! ¡Poderoso Jesús! ¡Bendito sea Dios! Siento, hermano, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se mueve, porque Dios ama a la juventud y esto es una actividad especial de Dios. Mire, Dios tiene un celo con la juventud grande, un deseo grande con la juventud de este país y en tantos lugares. Dios sabe lo difícil de la edad de la juventud. Pero sabe la energía y la fortaleza que tiene la juventud también. ¿Quién cayó? Esteban. Ahora, lo que el Señor le ama. Sonríase que el Señor está en nuestros medios. Primera de Corintios, capítulo 14. Fíjense que el apóstol tiene un capítulo completo ahí para hablar de las lenguas, la profecía, dones del Espíritu. Si eso hubiera sido solamente para los apóstoles, entonces como Pablo dedica toda una página a doctrinar, cuando solamente era para aquella época. Yo creo que cuando el diablo se inventó ese disparate, dijo, esto no va a creer nadie, pero lo voy a tirar por si acaso. Ahora el pobre está a punto de morirse el corazón de ver cuántos le han creído esa patraña satánica. Mira, hermano, yo vi un librito de una gran denominación evangélica. No voy a decir el nombre, reprenda el diablo. Pero el librito decía que las lenguas eran del diablo. Yo rompí un libro de eso en una campaña en Carolina, así en el púlpito, me lo estaban vendiendo. Una de las entidades que venden aquí en Puerto Rico mucha literatura, librerías grandes, vendiéndome el librito. Cuando hermano, ¿y esto, hermano? Yo dije, qué cosa terrible. Una de las denominaciones evangélicas más grandes, que las lenguas son del diablo. Mejor que yo me calle la boca. Alaba, lo que el Señor le ama.
Del diablo es el que escribió el libro, el que dijo eso. Que blasfemó el Espíritu Santo. Ni ore por él. Bendito sea Dios. Increíble, hermano, a lo que han llegado algunos. Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creyeren. Plural. Toda la dispensación de la gracia. Esta señal seguirá a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas. Aunque no le guste al diablo, aunque se enoje quien se enoje, eso es parte del evangelio. Eso es parte de la iglesia de Jesucristo. Eso es parte de los creyentes que realmente tenemos la unción del cielo. ¡Gloria sea a Dios! ¡Bendito sea Dios! Y el que no las tiene, diga: yo la recibo en esta noche, yo la recibo en esta noche, me la das en esta noche, me la das en esta noche. Oiga bien, y los que la tenemos, queremos género de lengua más profundo, más amplio, más grande, con más cobertura. Alábelo, que él vive, alábelo, pídalo, que lo recibe. Lo recibe, Dios está aquí. Mara, la saya, soja. Esta es noche de victoria y de bendición. Tengo que quitar eso porque siento fuego por todas partes, me voy a asar si no me quito esa cosa. Alábelo, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Cristo vive. ¡Hey, poder en Jesús! Mi alma te alaba, Señor. 1 Corintios 14, versículo 2. Mire lo primero que el apóstol enseña. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y todos conocemos que el que habla con Dios, pues está orando. Orar es hablar con Dios. Y cuando se habla en lengua, no a los hombres porque no entienden. Sonríase, que el Señor le ama. Pero él habla a Dios, que entiende todos los lenguajes. Dijo: nadie le entiende, aunque en el espíritu habla misterios. Por eso que no le entiende nadie, porque está hablando misterios en el espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo le da ese lenguaje a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu usa este cuerpo para ponerle alocución al asunto y que salga por la boca de uno. El que no tiene la lengua entiende eso claro. El espíritu entra en usted y automáticamente le da ese lenguaje a este espíritu que está aquí adentro. Y este espíritu inmediatamente insinúa a este cuerpo que hable. O se lo dicta de una forma violenta. Hay muchas formas que se puede manifestar, pero como quiera le va a insinuar a usted que habla en lengua. En Pentecostés dice que hablaron en lengua como el Espíritu les daba que hablasen. Habló a las lenguas Pedro, Juan, Santiago, María, pero se las dio al Espíritu Santo de Dios. Eso no viene del ingenio humano. Hoy en día hay escuelas para enseñar a la gente a hablar en lengua. El Señor reprenda al diablo con su cultura satánica. Eso viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Alábalo, que Él vive. Sonríase, Cristo les ama. Eso no viene de letrecita humana, ni de cultura, ni de ingenio, de ninguna clase. Eso es del Espíritu exclusivamente. Esta señal seguirá a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas, pero aquí dice claro que habla en el Espíritu misterios. Nadie le entiende. El de arriba sí entiende. Usted está orándole a Dios en lengua. Está orando en el Espíritu. Todo el que está ahí, que no ha hablado en lengua, dígale: yo las recibo en esta noche. Tú me las das en esta noche. Usted tiene derecho como creyente. Eso es para la iglesia del Señor. Gloria a Dios. En el verso 4, el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Porque el diablo no quiere eso. Es decir, que según usted habla en lengua, usted está orándole a Dios. Y va esa oración hacia arriba como perfume. Y provoca cuantas bendiciones tremendas. Porque si se la dio el Espíritu Santo, es oración en la perfecta voluntad de Dios. Es oración efectiva. Mucho más efectiva que cualquier oración de su intelecto. Pero al mismo tiempo que va para arriba a provocar bendiciones de Dios, dice que nos edifica a nosotros. Nos edifica a nosotros. Nos aviva nuestra fe. Lo meta usted al avivamiento, lo pone usted en avivamiento. Alábelo, que el Señor le ama. Hay gente que a veces dice: vamos a orar por avivamiento. Amén.
Pero métase usted en el avivamiento. Avívese usted primero y después ore para que caiga sobre otro también. Yo oro por avivamiento, pero yo me meto en el avivamiento. Y una de las formas de meterse en el avivamiento es orando en la lengua, orando en el espíritu, en lengua. 1 hora, media hora, 3 horas. Le fue el gozo a alguna gente. Alabe lo que él vive. Hay poder en Jesucristo. Sea bendito el Señor. Ahora mira el verso 5 ahora. Esto no se parece a la teología evangélica de hoy en día de muchos sectores. Así que quiero que todos vosotros hablen en lengua. Eso dice el maestro de la iglesia de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, puesto para nosotros los gentiles. Que no habló de parte de él, dice, todo lo recibí de parte del Señor. Quiero que todos hablen en lengua. ¿Para qué? Para que se edifiquen y oren en el Espíritu. Una oración poderosa que mueva a Dios a cualquier milagro. Eso, hay denominaciones evangélicas que no creen eso, no quieren cuenta con eso, pero por eso que están muertos espiritualmente. Por eso que no se mueve una paja en los cultos. El que esté en una iglesia que le diga que no cree en las lenguas, mire, salga corriendo de ahí. Cuando llegue a la puerta, pare y se sacude el polvo. No se lleve ni el polvo, que está contaminado. No se lleve ni el polvo, que está lleno de incredulidad. Bote el polvo, déjele el polvo ahí. Nada, lo que él vive, Samaria, Sahaba. Una de las señales que seguiría a la iglesia verdadera, a la iglesia del Señor, es que hablarían nuevas lenguas. Sonríase que el Señor le ama. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, fíjese como el apóstol habla ahí en forma ya muy clara, muy abierta, que el que habla en lengua está orando en el espíritu. Dice, mi espíritu ora, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué pues haré? Dice, oraré con el espíritu y oraré también con mi entendimiento. Dice que el orar en el espíritu, orar en lengua, no quiere decir que usted no va a eliminar su entendimiento, porque el entendimiento sí se lo dio Dios. Pero cuando usted está orando en lengua o está orando con gemidos, que son oraciones en el espíritu, usted puede estar en su mente orando con su entendimiento. Lo único que si usted es inteligente, se supone que sea inteligente porque lo crearon en imagen y semejanza de Dios. Limítese la oración de entendimiento a lo que está de acuerdo con la palabra. Oiga eso. No se ponga a inventar conjeturas suyas, ni anhelos suyos que a lo mejor no son de arriba. Ore con entendimiento, pero que todo lo que ore con su entendimiento sea de acuerdo a la palabra. Vamos a suponer que usted está orando con gemido y en lengua por alguien que tiene SIDA, que es un amigo suyo que usted ama, un familiar, y usted quiere que Dios lo sane. Pues mientras usted está ahí en lengua y con gemido, con su entendimiento en la mente, para no parar las lenguas ni parar los gemidos, por su llaga fuimos nosotros curados. Tú crucificaste toda maldición y sigue en lengua y sigue con gemido. Tú lo sanaste en la cruz, tiene que sanarse, se tiene que levantar porque tú pagaste precio por eso y sigue ahí en lengua y con gemido, sin parar las lenguas ni los gemidos. Ahí, y por cuya herida fuiste sanado, esa es palabra tuya, tú no puedes fallar en sanarlo, creo que está sano, lo dejamos sano y sigue en gemidos y lengua. Está orando en el espíritu y está orando con su entendimiento. Pero su entendimiento lo está limitando a lo que usted sabe que es la perfecta voluntad de Dios, porque está en la Biblia. Yo he orado por personas que, para enfermedad, ¿cree que Dios lo sana? Bueno, si es su voluntad, ahí hay que comenzar a predicarle, hermano, porque si se va a reventar y no se va a sanar nunca. ¿Cómo que si es la voluntad si por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados ya hace 2000 años? Si Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, eso lo conquistó con sufrimiento, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios sanar? ¿Quiere sanar? Estamos hablando de la iglesia del Señor, ¿eh? El asunto con pecadores es otra cosa distinta. Está hablando de la iglesia del Señor, a gente convertida,
A la gente convertida, la Biblia dice, deseo que estén en salud y prosperando, así como prosperen vuestras almas. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Le permite al diablo que imponga lo que se le antoje a él, que se está derrotado hace rato. Bendito sea Dios. Que sí, que cuando hablamos en lengua estamos orando en el Espíritu. El mismo Espíritu Santo que gime a través de nosotros nos inspira las lenguas para que las hablemos. Y oremos en lengua, en oración poderosa que nos va a edificar a nosotros, pero va a romper trabas el diablo de todo tipo. Gloria al nombre de Jesucristo. Fíjense que son las armas espirituales poderosas que usaba la Iglesia Apostólica para aplastar al diablo en todos los frentes. Lo que Pablo enseña es lo que él vivía. Pablo no era como los fariseos, que enseñaban pero no lo vivían. No, él enseñaba y vivía eso. Miren lo que dice aquí, verso 18. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes. Le dijo a los corintios que era una iglesia gigante porque él había estado ahí, estuvo ahí tiempo grandísimo predicando ahí la palabra y ganando almas por montones. Y le dice, hablo más lengua que todos ustedes. Que sí que es el instrumento poderoso, secreto grande de la victoria espiritual terrible y el fruto gigante del apóstol Pablo. Y la sabiduría de arriba, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. En todo sentido nos edificamos. Su fe se aviva, su sabiduría se agiganta, su salud física se agiganta. Alabe lo que él vive. Bueno, imagínese usted, mire cómo te explica esto. Cuando Pablo predicó en Listra, que le dieron una carga de pedra, que lo sacaron por muerto para afuera, y cuando creyeron que estaban muertos, lo sacaron de la ciudad y lo tiraron al piso, y se fue la gente. Pablo se puso de pie y siguió andando, y se superhombre. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede entender una cosa como esa? Una carga de pedrada como esa, que parece que está sin conocimiento, y cuando se va la gente se pone en pie, saluda a los hermanos y se va. Como si las piedras hubieran sido de celofán. Alá, lo que se le llama. Hermano, es la fe. Cuando la fe está viva, no hay nada que nos pueda doblar. Cuando la fe está viva, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la fe está ahí, en la órbita gigante que tiene que estar en los creyentes, nada nos puede derrotar. Pero yo me imagino a Pablo, mire, las piedras rebotando y él, Señor, nada me pueden hacer. Nada me pueden hacer. No me pueden lastimar. No me pueden matar. No ha terminado el tiempo mío todavía. Estoy bien. Gracias. Avanza, que acaben ligero para yo irme. Quítale el deseo ese, quítale el impulso de tirar piedra que me voy. Y cuando ellos acabaron, se puso a pie y se fue. Ah, no, lo que el Señor le ama. Es fe. Cuando hay temor, te hacen las piedras pedazos en segundos. O si fuera la voluntad de Dios, que muriera mártir como Esteban, ya eso es otra cosa. Pero no es la voluntad de Dios que Pablo muriera. Pablo no había acabado todavía su ministerio. Y mientras nosotros no hemos terminado aquí la carrera, mire, si estamos en fe, no hay diablo que nos pueda cortar. Ahora, lo que le llaman. Ni diablitos ni diablazos que nos pueda cortar mientras no terminemos, si estamos andando en fe. Si no hay fe, no se sabe lo que pasa. Y para que haya fe hay que orar. La fe viene para el oír la palabra, por la oración y por el ayuno. Son la Trinidad que hace posible que su fe esté viva. Una vez un hermanito evangélico me dijo, es que yo no tengo fe. Ah, pues que no se ha convertido, mijo. Porque a todo el que se convierte le da un grado de fe. Lo que hay es que avivar esa fe, mantenerla viva, mantenerla en acción, mantenerla en ejecución, mantenerla obrando. Alabe lo que le ama. La fe sin obra es fe muerta. Pero el que es creyente tiene fe. Somos hijos de un Dios de fe. Somos hermanos menores del autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. ¿Cómo no va a haber fe? Pues no se ha convertido todavía. Alabe lo que le ama. Cabe convertirse. Bendito sea Dios. En los versos 26, 27 y 28, Pablo da doctrina en cuanto a las lenguas, instruyéndonos que en todo tenemos que ser ordenados. Y oiga esto, porque esto a veces, hermano,
no se obedece. Pablo muestra el orden de Dios en el culto. Lo dice claramente que si estamos en el culto de la iglesia, se está predicando como ahora, llevando un estudio, lo que sea, y usted le viene impulso a hablar en lengua, Pablo no dice que las impida, pero dice háblelas consigo mismo y con Dios, para que no interrumpa el orden de Dios, que es traer el mensaje. Y a lo mejor esa oración suya ahí, en voz bien bajita, que no la oye nadie ni el que está al lado, usted sí la oye bajititita, y Dios también. A lo mejor esa oración va a hacer que venga más unción sobre el que está predicando, que toque los corazones de los que están perdidos ahí, que están oyendo el mensaje. Que no les impida. Pablo lo dice, no impidáis hablar en lengua, aunque lo voten. Alá, lo que el Señor les ama. Hay gente que se habla en lengua, en ciertas iglesias los expulsa, a puntapié lo saca para afuera. Pues que lo saquen. Cuando caiga afuera, siga hablando en lengua desde afuera. Alá, lo que el Señor les ama. Ahora, cuando estamos en un momento de adoración, y en un momento de alabanza, y en un momento de oración, levante la voz como trompeta, como usted mejor se sienta. Ahí me gusta a todo volumen, pero es en el momento en que estamos en un orden de eso. Dios es un Dios de orden. Si llega el momento de orar y de interceder, el orden de Dios es interceder, y todo el mundo levanta la voz, y todo el mundo en lengua y con gemido, y con todo lo que Dios le da. Ese es el orden de Dios. Pero si estamos oyendo el mensaje, oyendo la enseñanza, ese no es el momento de Dios de formar un escándalo e interrumpir. O en el momento de un llamado a las almas para salvación, no es el momento de formar un escándalo, que nadie oiga el llamado. Es el momento de interceder en un volumen que no interrumpa el llamado. Hay que usar sabiduría, hermano, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. No somos cualquier persona. Tenemos la mente del Señor. Úsela de Él, úsela continuamente la de Él. Alá, lo que le ama. Mira, una vez yo hacía un llamado en una iglesia, lleno de aleluya, ferviente y en fuego. Pero cuando yo terminé el mensaje y comienzo el llamado, cayeron como 50 aleluyas hablando en lengua, pero a un volumen tan alto que nadie oía lo que yo decía. Y no paraban por nada. Y yo trataba de hacer el llamado y no podía. Cuando tuvieron como media hora hablando en lengua con todo, entonces yo pude decir, lo que quieren aceptar a Cristo, pasen ahora. Y los hermanitos se cansaron. Alá, lo que le oña la ama. Era de Dios que esos 40 o 50 hermanos estuvieran intercediendo en lengua, pero en una voz bajita para que me oyeran el llamado. Y antes de yo hacer el llamado, le di 5 minutos de doctrina a ellos. Porque, hermano, eso tenemos que entenderlo. Dios es un Dios de orden. Hay momentos de alabar a toda boca. Hay momentos que hay que alabar en voz baja. Hay momentos de orar. Hay momentos de hablar. Hay momentos de oír. Todo tiene su orden. Y hay que moverse en el orden de Dios. Ahí está la victoria. Alabado sea Dios. Dejen el orden suyo, cabezón. Alabado, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Verso 39, Pablo dice, y no impidáis hablar en lengua. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? No impidáis hablar en lengua. Alaben lo que él vive. Entonces, ¿con qué autoridad alguna iglesia evangélica le prohíbe hablar en lengua a la gente? Aquí no habla en lengua. Váyase corriendo de ahí, de ese club social. Alaben lo que el Señor le ama. Es un cementerio espiritual. Eso es como en las iglesias. Ah, no, aquí no me levanté la voz en alabanza. Y me gusta en voz baja, en silencio. Pues váyase para el cementerio, que ahí todo el mundo se murió y ese es el ambiente suyo. Entre los muertos. ¡Gloria sea Dios! ¡Ay, Samaya Saba! Se ha glorificado el nombre de Dios. Las lenguas es una de las armas espirituales más poderosas que tiene la iglesia para atacar a Satanás. Y aquí hay 2 puntos importantes. En 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. La Biblia dice, porque las armas, con R, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Fíjense que el apóstol Pablo trae dos enseñanzas, cosas importantes ahí. Primero, que dice que nosotros somos una milicia, un ejército. La iglesia es un ejército. Cada congregación es un escuadrón de ese ejército, con el pastor al frente como capitán de ese escuadrón. Y ese escuadrón está para derribar la fortaleza del diablo. Tenga cuidado que esa visión se ha perdido en muchos sectores. Y lo único que se limita a la iglesia hoy en día es sencillamente a tener culto, y en esos cultos alabar a Dios y cantar algunos cánticos y algunas cuestioncitas. Pero la iglesia es el cuartel de entrenamiento del ejército, donde se entrenan los soldados para lanzarlos al frente de batalla a quitarle las propiedades al diablo. Ese es el discipulado al cual nos llamó Jesucristo. Al no enseñarse eso, provoca una situación trágica en que miles de hermanos evangélicos no dan testimonio a nadie. Pero es porque no han metido esa convicción en el corazón de que si no producen fruto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. El que se convierte viene a la iglesia, el pastor lo doctrina, lo bautiza en las aguas, le enseñan el Espíritu Santo, lo bautiza en el Espíritu Santo del Señor, le enseñan la palabra, y entonces para el frente de batalla a quitarle las almas al diablo. Esa es la iglesia de Jesucristo, esa era la iglesia apostólica, esa es la doctrina del Nuevo Testamento, ese es el discipulado, hacer discípulos a todas las naciones. No es hacer miembro. No sé, que yo le amo. Miembro para tener usted 500 y si ninguno da testimonio. ¿Qué es eso? Un escuadrón de muertos. Alaba lo que el Señor le ama. Higueras estériles, higueras sin fruto, con hojitas verdes pero sin higo. Alaba lo que le ama. Ningún hermano que está aquí, joven, adulto, anciano o anciana, y también los viejos también, sonríase, que se le ama. Usted tiene que dar fruto para el Señor. Usted tiene que dar testimonio de Cristo a la humanidad. Usted no se puede callar. Si se queda mudo, hable por señas. Alaba lo que el Señor le ama. Escribe un cartón y vaya por la calle. Cristo salva. Cristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Vaya predicando el Evangelio. Mientras estamos aquí abajo, hermanos, tenemos que testificar de Jesús. Tenemos que dar fruto mientras estamos aquí abajo. Si usted no puede dar fruto ni puede testificar a nadie, le voy a dar un consejo. Váyase para el cielo ahora mismo, antes que se pierda aquí abajo. Sonríase, que papá le ama. Y yo también. Bendito sea Dios. En la iglesia del Señor no se supone que haya nadie sin fruto. La enseñanza de la higuera tiene que ver con eso. Cuando fue a la higuera a buscar fruto y no era la estación de los higos, y la maldijo que estoy con eso, y se secó hasta las raíces. Hay que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. En todas las épocas los creyentes somos árboles que damos fruto. Hay que testificar a la humanidad. La humanidad se pierde, Puerto Rico se pierde. Millones de personas están aquí en la idolatría, perdidos. Necesitan un creyente, un joven que vaya y le diga: Cristo es el único que salva. Cristo derramó sangre que limpia el pecado. Conviértase a Él. Alabado sea Dios. Quiero orar por usted. Gloria a su nombre. ¡Ay, asama! Ahora, primero hay que ser lleno del Espíritu, conocer la palabra, y entonces vamos a testificar. Ese es el orden del Señor. Y fíjense como Pablo dice ahí, 2 Corintios capítulo 4, en el verso 10, que las armas de nuestro ejército no son carnales, que sí, que son armas espirituales, poderosas en Dios para derribar las fortalezas del diablo. ¿Qué clase de armas tenemos? Que cuando hablamos las rodillas y comenzamos a interceder en lengua y con gemidos, las fortalezas del diablo tiemblan y comienzan a desmoronarse hasta que se caen, y los esclavos se les caen las cadenas y las puertas de las cárceles se abren y salen para afuera con los ojos puestos en el Calvario. Alaba lo que el Señor le ama. Pero hay que atacar con las armas espirituales. Hay que atacar con armas espirituales. Cuando llegamos ahora a Costa Rica, comenzamos la primera campaña en Limón, llovía a cántaros hacía semanas. Qué terrible, a cántaros. Y comenzamos nosotros a interceder el primer día. Y tan fuerte era la obra de hechicería que había contra el tiempo,
que no parecía que se quería ceder. Y el segundo día nosotros en ayuno, todo el mundo en lengua y en gemido y lágrimas, y ahí, y se fue la lluvia, y el tercer día salió el sol y se clavó el cielo y quedó nuevo todo. Armas espirituales que derriban la fortaleza de Satanás. Era una obra de hechicería contra el tiempo. Si es verano, ahí no se supone que llueva en esa época. Pero el diablo no le preocupa que sea verano ni que sea verano para derramar un diluvio. Sea bendito el Señor Jesucristo. El segundo día en Costa Rica, estamos otro segundo día, nos suspendieron las campañas todas en el país por una entidad gubernamental que tiene que ver con los médicos, y dijo que nosotros le prometíamos curar a los enfermos. Se inventaron que se dio cuantas patrañas. Suspendieron todas las campañas y nos metimos nosotros a oración y ayuno, y según de ligero suspendieron, tuvieron que quitar la suspensión. Alá, lo que el Señor le ama. Y nos restauraron la campaña, nos prohibieron poner anuncios en los periódicos. Y preocúpese los periódicos. Aquí el anuncio lo del Espíritu Santo si no puedo poner los periódicos. Y de gratis. Y seguimos. Y le predicamos 2 semanas y se convirtieron 5.515 años. En 2 semanas. Quiere decir que hay que usar las almas espirituales, si no, nos avergüenza el diablo y nos roba la bendición. Y una de las almas espirituales más terribles, por eso el diablo no quiere cuenta con eso, es la lengua. Ahora, oiga esto con cuidado. El que habla en lengua, dice, habla en el espíritu misterio y nadie le entiende. Y oiga esto claro, nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Eso que el diablo no quiere cuenta con ese tipo de ataque, porque no entiende cuál es la estrategia ni qué es lo que están tramando los locos estos. Alá, lo que le llaman. Nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Quiere decir que el Señor se reservó lenguajes que no se les reveló a Luzbel nunca. Y Luzbel fue la criatura más sabia que jamás creó. Pero hubo lenguajes que no se los reveló. Los tenía reservados para la novia de su hijo del tiempo del fin. Alá, lo que él vive. Ahora imagínese usted entonces lo que implica ese asunto de no impidáis hablar en lengua. Esta señal seguirá a los que creyeren. A mi iglesia hablarán nuevas lenguas. Un instrumento que ni Jesús lo tuvo. Sonríase, el Señor le ama. Ni Juan el Bautista lo tuvo. Y eran llenos del Espíritu, pero no tuvieron las lenguas. Las lenguas comenzaron en Pentecostés y acabarán cuando suene la trompeta y volemos en el rapto como águilas para el cielo. Pero mientras no suene la trompeta, vamos a interceder en lengua. Y tú el que está ahí que no tiene lengua, dígale, me la das en esta noche, me la das en esta noche. Yo quiero interceder en lengua, yo quiero orar en el Espíritu, yo quiero romper los yugos del diablo. Y los que tenemos lengua, quiero más lengua, más profundidad, más diversidad, más género de lengua. Quiero más profundidad en esas lenguas, quiero más unción para orar por horas en lengua. Alaba lo que Él vive. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Es que está la estrategia terrible de la lengua, que el diablo no entiende lo que usted está orando. Dios sí entiende. Y cuando viene el ataque, agajan al enemigo completamente desprevenido. No sabe el diablo lo que le viene por encima, pero está desesperado por acabar con las lenguas. Sea bendito el Señor Jesucristo. Había un joven, sonríese la juventud, que el Señor le ama, en los Estados Unidos, hijo de un siervo de Dios que Dios usaba de una forma muy especial. Y ese joven Dios lo estaba usando de forma tremenda. Y tuvo un accidente y se fracturó la columna vertebral. Llevaron inconsciente a un hospital, los médicos lo examinaron, sacaron radiografía, lo enyesaron completo de aquí de la cintura para arriba y dijeron, este no vuelve a caminar jamás. Cuando el papá del muchacho supo el accidente terrible, fue corriendo al hospital. Cuando llegó el médico le dijo, lo siento, su hijo está inconsciente, ese no caminará jamás, se le fracturó la columna vertebral. Eran las 8 de la noche y el papá se arrodilló en una esquina y comenzó a interceder en lengua. Y en lengua, y lengua, y gemido, y lágrimas, llorando delante de Dios. Y en la mente, es mi hijo, tú dijiste, bendita será tu simiente. No tiene nada, mentira del diablo, está sano, me lo llevo caminando de aquí hoy. Y en lengua, y en lengua, y en lengua. Por su llaga fuimos nosotros curados. Tú lo sanaste en la cruz. Está hecho. Me lo llevo sano de aquí. Mentira del diablo. ¡Oh, Samaya Soba! Orando
en el espíritu y con entendimiento. Hermano, a las 6 de la mañana, dije que empezó a las 8. Sonríase que el Señor le ama. A las 6 de la mañana sintió cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él y le entró un espíritu de risa. Lo que él le ama. Se reía a carcajada. Yo sabía que tú lo sanabas. Yo no sabía que tú no fallabas. Bendito sea tu nombre, papá. Gracias que estás sano, mi muchacho, a predicar el Evangelio. Ahora va a predicar de nuevo con más poder que nunca, con unción mayor. ¡Uy, Samalia Soba! Se puso en pie y se fue a la habitación. Y el muchacho está con los ojos bien abiertos, bien despierto. Había despertado. ¿Cómo está? Estoy sano, sácame de aquí. Llamó al médico. Doctor, quíteme el yeso que me lo llevo, que está sano. El médico le dijo, ustedes estarán locos, pero yo no. Yo sabía que hay radiografía anoche y tiene una fractura en la columna que jamás volverá a moverse, yo no lo puedo engañar. Él le dijo, mire doctor, Jesucristo lo sanó. Sáquele radiografía de nuevo que yo la pago. Avance que me voy. ¡Ay, Salaya Soba! Y el médico, medio molesto, pero sacó la radiografía. Cuando volvió con la radiografía, tenía una cara más larga que una jigüera puertorriqueña. Sonríase, que el Señor le ama. Y dijo, no lo puedo entender, reverendo. No lo puedo entender. Pero mira, aquí está la radiografía anterior, mira la fractura ahí. Mira la radiografía ahora. Ni cicatriz hay. Ni siquiera cicatriz. ¿Qué ha pasado? Que Dios lo sanó, doctor. Dios lo puso a usted, le dio ciencia a usted, pero lo que usted no puede hacer, Cristo sí puede. Glorias a Dios. Le quitaron el yeso y iba el muchacho que volaba con su papá para su casa. Ese es el poder de la oración en el espíritu. Ese es el poder de la oración en lengua. Por eso que el diablo no quiere. Alabado sea Dios. Si usted es evangélico que está aquí o está en la casa oyéndome, mire, dígale, Señor, bautízame en esta noche con el espíritu y dame género de lengua. Aunque me boten de la iglesia mía, aunque me boten de la iglesia mía, aunque el pastor me bote, aunque me echen fuera a puntapié, dame las lenguas. Yo quiero eso es tuyo. Alabado sea Dios. No impidáis hablar en lengua. Es un crimen espiritual. Alabado lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Oración poderosa. Mire, de 8 a 6 son 10 horas. Oró en lengua 10 horas. Pero una fractura en la columna se desapareció. Se paró su muchacho y siguió caminando con él a predicar el Evangelio. Joven, si usted tiene fe, joven, estoy hablando de los jóvenes específicamente, no hay diablo que lo detenga. No hay fuerza humana ni satánica que lo detenga, joven. Tenga su fe, pero manténgase lleno del Espíritu, joven. Manténgase en fuego, manténgase en fuego. Que el gozo y la paz que da Dios a los que estamos en fuego es más grande que el deporte, más grande que las playas, más grande que los bailes, más grande que la televisión mundana, más grande que el cinematógrafo. No hay nadie que supere el gozo de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Alabado sea Dios. Eso, joven, lo que usted necesita. Y pronto el rapto, volamos y nos vamos y pasaremos más allá de aquella luna. Alabado sea Dios. Bendito su nombre. Hay poder en Jesús. Sonríase que el Señor le ama. Esta no es la iglesia esquelética de los hombres. Este es el evangelio que es potencia de Dios para salud. Este es el evangelio que es poder de Dios. Este es el evangelio que es sobrenatural. Este es el evangelio que vino de arriba a dar vida. Gloria sea a Dios. Esto es pan del cielo que da vida. No se conforme con un evangelio muerto, que eso no funciona. Hay poder en Jesucristo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Fíjense que hemos mencionado 2 puntos de oración en el Espíritu. Oración con gemidos y oración en lengua. Y usted puede orar en lengua y gimiendo al mismo tiempo. Gimiendo y en lengua, las dos combinadas ahí al mismo tiempo, saliendo los gemidos y las lenguas al mismo tiempo. Y en su mente usted, por su llaga fuiste sanado, cesaron ahora mismo, Señor. Y ahí, y tú, perdona sus pecados, y en lengua y con gemido. Y a quien le perdone los pecados le serán perdonados. Usted no lo perdona, pero Dios lo perdona cuando usted con autoridad. Perdónalo. En el nombre de Jesús. Y lengua y gemido. Menos al diablo perdona a cualquiera. Alabado, que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo.
Ahora, hay una tercera forma de oración en el Espíritu. Y era oración con lágrimas, con lloro. Los judíos eran expertos en eso. Lloraban el día entero. Oiga eso. El día entero delante de Dios y cambiaban los juicios de Dios y la ira de Dios por misericordia y por victoria en el Señor. Y las derrotas ante enemigos superiores a ellos las cambiaban por victorias terribles, con un día entero en ayuno, llorando delante de Dios y gimiendo. Miren, lo hacen todavía. Peregrinos que han ido allá a Jerusalén han visto los judíos pegarse al muro de las lamentaciones y estar 1 y 2 y 3 y 4 horas gimiendo y llorando, que bañan en lágrimas aquella roca, aquella reliquia. Y nosotros, aleluya, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué nos pasa? Si ellos sin el Espíritu pueden hacer eso, ¿cuánto más puedo yo con la unción del Espíritu Santo, hermano, con la llenura del poder de Dios? Lo que hay que estar lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego de arriba. Yo nunca me olvido una ocasión, hermano. Yo trabajaba todavía en la escuela. Yo me tuve a mí 7 años trabajando de profesor de escuela mientras predicaba arriba y abajo el Evangelio. Y yo nunca olvido que llegué de la escuela a mi casa a almorzar para volver para la casa. Y cuando llegué como eso de las 11:30, sentí un deseo de orar tan grande que se me olvidó el almuerzo. Y me arrodillé en una habitación y comencé a orar como eso de las 12 del mediodía. Y voy a orar 45 minutos y me voy corriendo para la escuela para no llegar tarde. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Y me creía que había dado media hora y seguí orando y orando. Y me creía que había dado 40 minutos, voy a orar 10 más y seguí orando y orando, con los ojos cerrados en una habitación. Cuando creí que había terminado, abrí los ojos y estaba de noche. La habitación estaba llena de oscuridad. Yo me asusté, yo dije, Señor, falté a la escuela. Ahora es lo que él vive. Y miro el reloj, las 7, había dado 7 horas corridas en el Espíritu sin saber ni cómo pasó el tiempo ni qué sucedió. Era oración ahí en tal profundidad y en esa órbita profunda del Espíritu que no me di cuenta de que 7 horas. No es lo mismo cuando uno está con su entendimiento, que no digamos eso no sirva, pero no es lo mismo eso que cuando uno está tomado por completo, hundido por completo en el Espíritu. Clame a Dios, hermano, para que el Espíritu Santo sea el que ore a través de usted todo el tiempo. Porque el tiempo vuela y hemos roto trabas el diablo de todo tipo para su gloria. Lágrimas. Bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Lo mismo que los gemidos. Cuando salen las lagrimitas por los ojos del creyente que es un hijo de Dios y Dios que es un Padre de amor y de misericordia y ve esas lágrimas en su hijo, mire, se conmueve. La naturaleza de Dios es amor, amor, misericordia, compasión, se conmueve y se mueve a darle cualquier victoria. Bienaventurados los que lloran, ellos tendrán consolación. Estamos hablando del que llora por las cosas de Dios, del que llora por cualquier pamplina terrena. Ahora, eso lo sabían los hombres de Dios de todas las épocas, incluyendo Jesús, como hombre. El rey David, la Biblia dice que David era varón conforme al corazón de Dios. Y David decía que mis lágrimas son pan para mí de día y de noche. Un pan es un alimento. Quiere decir que el que ora con lágrimas se nutre en su interior, nutre al espíritu. Y si usted logra tener un periodo en el cual usted llore 1 hora o 2 horas de rodillas, que fue un charco ahí frente a usted, cuando se pone en pie, respira y siente como un refrigerio interno, como un descanso tan sublime, como algo tan maravilloso. Es ese asunto que usted ha alimentado al espíritu, lo ha edificado, lo ha fortalecido, le ha dado un refrigerio al espíritu. Ese es el poder que hay en la oración con lágrimas, aparte de que mueva a Dios a cualquier milagro. Dios no resiste las lágrimas, hermano. Vamos a probarlo con la Biblia, no me lo crea hasta que usted lo pruebe con la Biblia. Alaba lo que él vive. Fíjense que David era un guerrero, un hombre de una fuerza física terrible.
que cuando se le venía encima un león o un oso a la ovejita que él cuidaba, se le iba encima al oso o al león sin arma, lo agarraba con las manos y le desgarraba la quijada. Iba el león que volaba y le quitaba la hojita. Sin embargo, era un hombre de oración. La idea se oraba por la mañana, por la tarde y al mediodía. Dice, y él oirá mi voz y él me salvará. Era varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David cometió pecados terribles. Mató más gente que nadie. Su oración lo mantenía agarrado de Dios. Era un hombre espiritual, profundamente espiritual. Oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Sonríase que el Señor le ama. Hay evangélicos que no oran ni media vez al día. Porque si ora 5 minutos al día, oró 1/8 de vez al día. Alabe lo que le ama. El profeta Jeremías decía, Señor, haz de mi cabeza agua y de mis ojos fuentes de lágrimas. Ahora mira el resto. Para llorar día y noche por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo. Hoy necesitamos eso, hermano. Porque hay muchos muertos dentro de las iglesias. Muertos hablando espiritualmente. Gente evangélica, gente que aceptó al Señor y están muertos espiritualmente. Usted lo ve, que si vienen una vez en semana al culto es mucho. Y están en el culto y la mente está en el programa de televisión de las 10 de la noche. Y están locos para sacar el culto para salir volando para su casa. Y si no se acaba, se van a estar y se acabe. Maleducado. Arrepiéntase. Alabado sea Dios otra vez. El cristiano de verdad está en el culto anhelante de la bendición. Y cuando el pastor está a punto de terminar, dice, no permita que termine, no permita que termine, hasta que no caiga un aguacero grande de arriba, hasta que no derrame un diluvio de Espíritu Santo y fuego, que el pastor no termine. Dale más unción al pastor, dale más de ahí arriba. No, que no termine esto hasta que no derrame el poder. Ese es el que está convertido. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Hambre y sed de la justicia. Esos serán saciados. Pero trágicamente hay miles y miles de tibios. Y Jeremías pedía ríos de lágrimas para orar por los muertos. No era doctrina de error. Cuídense, no vaya a querer interpretar mal el asunto. Para orar por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo, muertos espiritualmente. Tú el que está en pecado está muerto espiritualmente. Y montones de evangélicos están muertos en la tibieza, en la indiferencia, en el conformismo, que es un diablo de rango general. Conformes. Aquí no podemos estar conformes nunca. Aquí estamos llamados a santidad y a perfección. Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo, y sed perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto. Cuando Dios llamó a Abraham, Génesis capítulo 17, Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Fue el gozo a mucha gente. ¿Qué le pasa? Sonríase, el Señor le ama. A lo mejor usted no es perfecto, ni yo tampoco, pero estamos buscando perfección, estamos peleando por perfección, estamos luchando por crecer, estamos luchando por santificarnos por dentro y por fuera y por todos lados. Aquí hay que santificarse espíritu, alma y cuerpo, eso dice la Biblia, eso enseña mi Biblia, que santificados espíritu, alma y cuerpo seremos encontrados irreprensibles para el rapto. Alabe lo que Él vive. Esa es palabra de Dios, hermano. Eso es el cordero que reviente Satanás. Hay que pelear, y el que esté santo, santifíquese más, dice la Biblia. Ese es el llamado de Dios. No esté conforme nunca. Si el crecimiento aquí es ser igualito que Jesús. ¿Cuál es lo que a ti se atreve a levantar la mano y decir que ya está igualito que Jesús? Aquí ninguno, ni yo tampoco. Alaba lo que Él vive. Ni acá ninguno. Pero estamos peleando por ser igual que Jesús. Estamos peleando por ser. Yo no quiero ser igual que otro evangelista, no. Yo quiero ser igual que Jesús. Yo no quiero ser igual que otro siervo, no. Yo quiero ser igual que Jesús, igualito que Él. Ahí estoy luchando, ahí estoy peleando la batalla. Ahí es la batalla, igual que Él. Los discípulos serían semejantes al Maestro. Ese es nuestro reto. ¿Será posible? Todo es posible para el que cree. Si tan solo puedes creer,
todas las cosas te son posibles. Las lágrimas tienen un poder tan tremendo, hermano, y cuando Jesús estaba frente a la tumba de Jairo y Marta y María comenzaron a llorar, y todos los judíos comenzaron a llorar. Si algo bueno tenían los judíos, que eran llorones, que sabían llorar, y las lágrimas mueven a Dios a cualquier bendición. Y cuando Jesús vio a María y a Marta llorando al lado de él, se conmovió en el espíritu y él también lloró. El maestro era precioso. Él también lloró y levantó la voz como trompeta: Lázaro, ven fuera. Que me quebrantan las entrañas estas dos criaturitas llorando aquí. Avance y salta afuera. Salió Lázaro a tal velocidad que no le dio ni tiempo de quitarse todos los vendajes que le habían puesto los judíos. Lo que él vive. Pero tuvieron que quitar los vendajes afuera. Lo movió a las lágrimas a una resurrección. Cuando la viuda de Naín venía bañada en lágrimas a enterrar su hijo, su único hijo que se había muerto, cuando Jesús la vio, se le acercó a ella y le dijo: no llores. La misma conmoción, estaba conmovido. Y esa no la había visto nunca, esa no era su amiga íntima como Marta y María. No llores. Y detuvo el féretro, se detuvo el entierro. Muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que había estado muerto abrió los ojos, se incorporó y comenzó a hablar. Y se le entregó vivo a la madre. Así que las lágrimas mueven a Dios a resucitar. Oiga, las lágrimas tienen que ver con el milagro de la resurrección, no solamente de gente que se murió físicamente, sino de los que están muertos en el pecado. Cuando lloramos por las almas, mire, resucitan los muertos. Se convierte el vecino, se convierte el familiar, se convierte el amigo, se convierte la gente más dura. Llore por las almas. Dígale al Señor como Jeremías: haz de mi cabeza agua y de mis ojos ríos de lágrimas, ríos, que haga un charco en el suelo. Una vez oraba yo con el pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal de Camuy, que está al ladito de casa. Y le dije: venga a las 5 a orar conmigo. Amén. Y cuando llegó, vino con un nene, como de 8 añitos de él. Yo no le di nada. El nene se despertó y dijo que venía conmigo. Amén. Pues arrodillamos al nene ahí y nos arrodillamos, él a un lado y yo al otro. Empezamos a orar los dos. De pronto yo siento aquellos gemidos, pero aquellos gemidos tan profundos. Y yo abrí los ojos y miré a ver si era el pastor, que yo sé que es un hombre muy espiritual. Pero no era el pastor, era el nene. El pastor estaba mirando al nene también, azorado. Cuando abrí los ojos, los dos estábamos en la misma. Y los ojos le salían ríos de lágrimas. Había un charco frente a los pies del nene. Nos quedamos bobos los dos mirando. De momento yo hice así, y él también. Y agarramos el charco de lágrimas y lo pasamos por los ojos. Dame eso a mí también. Dame eso a mí. Yo también quiero eso. Yo también quiero esa bendición. Avanza, dámelo, papá. Yo quiero también llorar. Alabado sea Dios. Bienaventurados los que lloran, porque hay poder en las lágrimas para mover a Dios a cualquier milagro. Pero fíjense, hermano, que eso es una señal del último tiempo. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, llenos del espíritu, orarían en esa forma tan terrible. Cuando yo me convertí, mis hijas tenían 5, 6, 7 años de edad. Y clamé a Dios y me las bautizó con el Espíritu a las 3. Y se arrodillaban al lado mío y oraban 15 y 20 minutos o más en lengua así.
Dios.